Gracias a Dios por su atención, gracias a Dios por su presencia en esta hora, en este momento, en este video que vamos a compartir un poco de la palabra de nuestro Dios. Le agradecemos que está con nosotros, hermanos, amigos. Vamos a cantar un himno a nuestro Dios antes de meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. El himno se titula La cruz me guiará. La cruz me guiará. Dice el himno 206 de esta manera, 206 de cantos espirituales. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella el mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. En la cruz el alma tan solo hallará la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá que en la cruz no haya aprobación. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Yo por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo marcado está. En mi oscura vida será el fanal, y a su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Amén. La palabra de Dios que vamos a meditar en esta hora se encuentra el pasaje en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, un pasaje de la Escritura muy conocido, yo creo que de los más conocidos, que nos habla del momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte en la cruz. Y es que es el Evangelio de Cristo lo que proclamamos, lo que predicamos, que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros, que fue sepultado, pero que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Es lo que proclamamos, es lo que predicamos, es de lo que Pablo nos dice, de que no se avergüenza. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice él: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y claro que cuando entendemos que Pablo dice creer significa que hay que obedecer, porque la obediencia, el creer conlleva la obediencia, y hay que obedecer este Evangelio a través de la obediencia del acto del bautismo, de la perseverancia, de la fidelidad al Señor. Pero en Mateo capítulo 27, hablando de ese momento en el que el Señor Jesucristo está en la cruz, dice el verso 45 de esta manera: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros,
y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ese pasaje quiero que meditemos. Quiero compartir un poco en cuanto a este pasaje, específicamente el verso 54. Dice la escritura que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, fíjense lo que dice este hombre y los que estaban con él ahí: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estos soldados romanos, aquí nos dice que ellos estaban ahí con el centurión. El centurión expresa estas palabras. Allá en Marcos capítulo 15 nos da un poco más de luz desde el punto de vista de Marcos, de los evangelios sinópticos. Dice el capítulo 15 de Marcos, en el versículo 39, de esta manera. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 15, 39, dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Allá en Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23 también, en el versículo 47, dice la palabra de Dios de esta manera: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Así que los evangelios nos dan luz de lo que este hombre, este centurión, un soldado romano, un hombre que estaba acostumbrado seguramente a la vida ruda, que estaba acostumbrado a ejecutar las órdenes que se le daban, un hombre que seguramente había dado muerte ya anteriormente a otras personas. Este hombre, al ver al Señor Jesús morir en la cruz, él expresa estas palabras: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Cómo es que llegó él a esta conclusión? Él podría haber dicho otras palabras. Él podría haber dicho: la sentencia se ha cumplido, que era lo que regularmente los soldados romanos decían. Él podría haber dicho: se ha cumplido la orden que se me ha dado, este hombre ha muerto. Sin embargo, él no hace eso. Él dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estos soldados romanos no eran hombres que acostumbraban ser suaves, que fueran delicados, eran hombres rudos. Y para llegar a ser centurión, seguramente este hombre había vivido muchas cosas. Sin embargo, aquí su corazón, su mente se ablandan ante lo que estaba siendo testigo. Se ablanda, él reconoce y expresa estas palabras que hasta el día de hoy resuenan, que hasta el día de hoy nosotros predicamos que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios. Recordamos y entendemos que el Señor Jesucristo es Dios. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. Pero aquí el centurión romano expresa estas palabras: verdaderamente este era Hijo de Dios. Es interesante que en la Biblia encontramos en varias ocasiones a soldados romanos, específicamente centuriones, que reciben la palabra de Dios, que aceptan el mensaje, que al ser testigos de las palabras del Evangelio, de las cosas, ellos son nobles. Entonces, eso también, hermanos, amigos, nos debe enseñar algo, nos debe dar una enseñanza, que para todo el mundo es el Evangelio. A veces nosotros hacemos distinción de personas, a veces nosotros pensamos que aquella persona no va a interesarle la palabra, que no tenemos ni por qué predicarle. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos en la Biblia de centuriones romanos, que ellos
fueron nobles al mensaje. Este hombre expresa esta gran verdad, pero no es el único centurión que estuvo en contacto con el Señor. Ustedes recordarán allá en Lucas capítulo 7, el centurión que tenía a este hombre enfermo, a este siervo enfermo, y que le pide al Señor Jesucristo que sane a su siervo. Y el Señor Jesucristo, al ver la fe de él, se sorprende, porque este hombre pues era un centurión. Dice Lucas capítulo 7, él mismo dice a Jesús, ¿verdad? Fíjense el versículo 6, Lucas 7, 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjense la actitud también de este centurión, un hombre de gran fe. Porque aquí el Señor Jesús es el quien lo dice, ¿verdad? El Señor Jesús es quien dice que que se sorprende y se maravilla de él, porque dice: ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Entonces, eso nos indica que los centuriones, los soldados romanos, pues eran también seres humanos como nosotros, y que muchos de ellos aceptaron también la palabra de buena gana. Al ver las cosas, ellos también actuaban con nobleza, como este centurión en Mateo 27. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Seguramente usted recordará también a Cornelio, otro centurión romano, un hombre también noble, que va y se encuentra con Pedro. Pedro viene a su casa, y usted recuerda la historia en Hechos 10 de Cornelio y la obediencia al Evangelio. Como también aquel centurión que viajó con Pablo en su naufragio y que estuvo ahí con Pablo también lidiando, y que también en cierto modo fue un hombre noble. Pero regresando a nuestro pasaje, ¿qué podemos decir de esta expresión, de esta frase que dice este centurión? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué vio él? ¿Y qué vieron los que estaban ahí a su lado para poder expresar esta gran verdad? Bueno, vamos a ver varias cosas que vieron. Número 1, vieron ellos que nuestro Señor Jesucristo en ese momento llevaba todo el pecado de toda la humanidad. Sí, en esos momentos nuestro Señor Jesús estaba llevando todo el pecado de toda la humanidad, todos los pecados del tiempo pasado, todos los pecados de ese momento y todos los pecados del futuro. Mis pecados, sus pecados, todos nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados. Él fue el que llevó esos pecados a la cruz. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, la palabra de Dios nos lo expresa así. 2 de Corintios capítulo 5 21 dice: así al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, dice así la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Señor Jesús nunca pecó. El Señor Jesucristo, Él no pecó, Él fue inocente, Él fue puro. A Él le maldecían, dice Pedro, y no respondía con maldición. Le injuriaban y encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Él fue como un cordero sin mancha, un cordero pascual perfecto a la cruz. Por eso el soldado romano, cuando vio al Señor morir en la cruz, él dijo esta frase: verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque él estaba viendo que en ese momento el Señor Jesucristo estaba llevando todos nuestros pecados. Y él dice estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él sufrió por nosotros. Con razón allá
en Mateo capítulo 26, en el versículo 39, él oraba de esta manera. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? Porque como hombre, nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que iba a padecer. Él sabía que iba a sufrir. Un sufrimiento sin igual. Un sufrimiento que lo llevó a la muerte. Y que Él murió de esa manera tan dolorosa. Él llevó en la cruz nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Él fue en nuestro lugar. Él pagó por nosotros. Y el soldado romano, el centurión romano, entendió eso. Ojalá que nosotros también, al ver la cruz, entendamos esto. Que todas las figuras y las sombras que hubo en el pasado, como la figura de Isaac, cuando va a ser sacrificado allá por su padre en el monte Moria. Recordamos ese momento tan impresionante en la escritura, cuando va Isaac, un tipo de Cristo de buena voluntad, un hombre ya grande, porque él cargaba la leña, dice la escritura, y le pregunta a su padre: Padre, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde a su padre: Dios proveerá, Dios se proveerá. Y cuando está a punto de matar a su hijo, cuando está a punto de degollar a su hijo Isaac, se escucha la voz del cielo que dice: detente, Abraham, ahora conozco. ¿Qué conocía a Dios? ¿Que acaso Él no conoce todas las cosas? Sí, pero Él quiere ver nuestras acciones. Él vio la fe de Abraham en acción, porque Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, porque Abraham sabía, y le dijo a sus siervos allá abajo, cuando se quedaron sus siervos a cierta altura del monte: iremos allá, mi hijo y yo, adoraremos y volveremos. Él sabía que si Isaac moría, Dios lo iba a resucitar. Era una fe bien grande la de Abraham, el padre de la fe. Pero el consumador de la fe es Cristo. Y Isaac, un tipo de Cristo, Él nos muestra esa sustitución. Y cuando voltea a ver a Abraham, encuentra aquel carnero enredado entre zarzas. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Coronado de espinas, como el Señor Jesús fue coronado, y fue en lugar de Isaac al sacrificio. Bueno, Cristo, hermanos amigos, fue en nuestro lugar a la cruz. Por eso el soldado romano, el centurión, él se da cuenta de esto y él declara estas palabras. ¿Qué vio el soldado romano? Vio que Cristo llevó en la cruz todos los pecados de toda la humanidad. Él lo entendió. Pero también, número 2, él vio la muerte del Señor. Vio su sufrimiento, vio su sangre derramada. Y es que la sangre del Señor no es una sangre cualquiera. La sangre del Señor no es sangre como de becerros o de corderos o de carneros, no. La sangre del Señor es una sangre preciosa, es una sangre perfecta. Y nosotros fuimos comprados con esa sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, dice la palabra de Dios, y sin contaminación. Por eso tenemos que agradecer nosotros ese derramamiento de la sangre. Y vaya que el centurión vio que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre, porque la Escritura nos muestra que el Señor, hermanos, pues empezó a derramar su sangre aún desde Getsemaní. Su sudor era como grandes gotas de sangre, y su sufrimiento, su padecimiento, cómo lo golpearon, cómo lo maltrataron al Señor. Y cuando el soldado romano atraviesa con un costado, a su costado del Señor con una lanza, dice la Escritura que sale de su costado sangre y agua. Y usted sabe esto, ¿qué significa? Que era la última gota de sangre que el cuerpo del Señor podía expulsar. Y el soldado romano vio esto, dio testimonio de esto. Con razón dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, porque el Señor había derramado toda su sangre preciosa.
toda su muerte, su sufrimiento. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, un texto muy conocido dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso la sangre del Señor no es una sangre cualquiera. Es una sangre preciosa. Es una sangre que fue derramada una vez y para siempre. Y que nosotros, sus hijos, hemos sido comprados con esa sangre. Por eso el apóstol Pablo le recuerda a los ancianos en Éfeso que vigilen la iglesia, que sean cuidadosos de la iglesia, la cual el Señor compró con su propia sangre. ¿Sí? Fuimos comprados por precio. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Por razón el centurión romano declaró esto, porque él vio la muerte del Señor, porque él vio su sufrimiento, porque él vio su sangre derramada, porque él vio su muerte. Una muerte que trajo vida. ¿Sí? Una muerte que hubo un cambio en el mundo. Porque el soldado romano vio todo lo que aconteció. El soldado romano vio que había tinieblas en toda la faz de la tierra. Dice en Mateo capítulo 27, fíjense, regresando ya a Mateo, que cuando el Señor estaba en la cruz había tinieblas. Mateo 27, en el versículo 45, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Dice la Escritura que en el momento en que el Señor muere, viene la luz. Porque había habido tinieblas en toda la faz de la tierra, y cuando llega la hora de la muerte del Señor, viene la luz. Había tinieblas desde las 12 del día hasta la hora tercera del día, que es cuando el Señor expira en la cruz. Por eso viene la luz. Y el centurión romano ve todo esto, se queda sorprendido. ¿Y qué acaso el Señor Jesucristo, Él no es la luz del mundo? ¿Qué acaso el Señor Jesucristo no nos dice que la luz en las tinieblas resplandece? Por eso, hermanos y amigos, qué importante es lo que expresa aquí el centurión romano. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué vio el centurión romano? Vio la luz verdadera. La luz en las tinieblas resplandece. Jesús decía: yo soy la luz del mundo. Había habido tinieblas, dice el texto, pero hasta la hora novena. ¿Sí? Dice el verso 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta la hora novena. Y el Señor muere en la cruz y viene la luz verdadera. Pero no solamente vio eso el soldado romano, sino también vio los milagros que siguieron a la muerte de Jesús. Sí, los milagros. ¿Qué vio? Bueno, lo que hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? El velo del templo se rasgó en dos. Es un milagro que seguramente él se dio cuenta después. La noticia seguramente corrió de arriba abajo. La tierra tembló, eso sin duda alguna, él se dio cuenta en ese instante. La tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y todo eso lo vio seguramente el centurión. Los muertos de santos, gente que había fallecido, gente que estaba en las tumbas ya, resucitan a través de la muerte del Señor Jesús. Y estos hombres dieron testimonio
y vieron todo lo que había acontecido. Pero seguramente el centurión también se dio cuenta de que el Señor Jesucristo no quedó en la tumba, de que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, y Él resucita un día domingo, y dice el Evangelio de Juan, que cuando estaban allá, aquellas mujeres estaban yendo a querer preparar el cuerpo. Fíjense lo que dice allá en versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitar la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Seguramente el centurión y la gente allá en Jerusalén se dieron cuenta de este acontecimiento. Todos los milagros que siguieron a la muerte de Cristo Jesús, la muerte del Señor Jesucristo en aquella cruz. ¿Qué vio el centurión? Vio todos estos milagros. Por eso él expresó estas palabras. Él expresó verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué vio? Bueno, hemos visto 4 respuestas de muchas que podría haber, ¿verdad? Él vio que en la cruz nuestro Señor llevó todos nuestros pecados. Vio que la muerte del Señor fue una muerte única, llena de dolor, llena de sufrimiento, llena de derramamiento de su sangre. Él vio que después de las tinieblas vino la luz, que Cristo trajo la luz después de su muerte, y él vio todos los milagros que siguieron a la muerte del Señor Jesucristo. Cuando Felipe le predicó al eunuco etíope, el eunuco etíope entendió que tenía que obedecer el Evangelio. Y cuando llegaron a cierta agua, él mismo le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Se acuerdan qué respondió el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo mismo que declaró el centurión, ¿verdad? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Bueno, qué bueno que usted y yo hemos confesado esto, si ya lo hemos hecho, y hemos obedecido el Evangelio a través del bautismo. Hemos declarado lo que el centurión declaró en alguna ocasión. Hemos declarado lo que el eunuco dijo también allá frente a Felipe. Y lo hemos declarado de buena gana. Yo sé que hay mucha gente en el mundo que aún no lo ha hecho. Y que quiero decirle que hoy es el día que usted puede obedecer el Evangelio. Que hoy es el día que usted con sus labios puede confesar el nombre del Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice Pablo, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entender lo que el apóstol Pedro le dice a aquellos judíos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquellos lo hicieron. La pregunta: ¿usted lo ha hecho? Si usted no lo hace mientras tiene oportunidad, si usted no lo hace mientras tenga esta vida, déjame decirle con la autoridad que nos da la palabra de Dios, que un día el Señor Jesús vendrá en las nubes de gloria, en el día final, cuando suene la trompeta final,
y todos los que están en los sepulcros se levantarán, unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Pero en aquel día final todos declararemos que Él es el Hijo de Dios. Le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y le confesaremos y le admiraremos. La diferencia va a ser de que uno lo haremos y estaremos confiados de que el Señor Jesucristo nos va a recibir en el aire y estaremos así siempre con el Señor. Pero los que no lo hagan serán arrojados al lago de fuego. Aquellos que no quisieron obedecer el Evangelio, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan y los que no obedecen el Evangelio. Así lo dice la Escritura. Si usted no lo cree, vamos a buscarlo rápidamente en Primera de Tesalonicenses, porque a lo mejor podría pensar alguien, ¿verdad? Pues eso lo dice la Escritura. Claro que lo dice. La Biblia dice que si usted no obedece el Evangelio, usted será castigado. Sería muy fácil para mí y para todos los que predicamos la palabra, pues decir que no hay ningún problema, ¿verdad? Y que cada quien puede hacer lo que quiera, pero la palabra de Dios no se equivoca. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, dice ahí la palabra de Dios, el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Verso 8, note, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La Biblia lo dice claramente. En aquel día lo admiraremos, le glorificaremos, pero otros no tendrán ya oportunidad, porque la decisión es cuando estás vivo en este mundo, en vida. Dios permita que nosotros entendamos esto y que también declaremos lo que este hombre, este centurión, declaró. Verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios, y que la gloria y la honra siempre sean para Él. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Amén.